Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Muy bien, hermanos. Dios me lo bendiga ricamente. Aquí tenemos 3 ilustraciones. Dios quiere que estemos armados con la armadura de Dios. Estamos en tiempo de guerra, ahora más que nunca. Si Él nos dice siempre, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, ahora en tiempos de pandemia es que tenemos que estar forrados. No solamente con la mascarilla y los guantes, sino con toda la armadura de Dios. Igualmente el Señor quiere que demos fruto. Demos fruto, que nuestra vida sea fructífera y que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre de Jesús. Él quiere que demos mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y por último, ¿quién es el que está cuidándonos? El león de la tribu de Judá, Jesucristo, con todo su poder. Está respaldando a sus hijos. Así que, ¿quién dijo miedo? Hoy vamos a tratar un tema que lo he titulado: en tiempos de coronavirus, camina como siervo. Eso es, camina como siervo en tiempos de coronavirus. Más humildes, más con una actitud de servicio, más con mayor entrega. Y en el mundo, normalmente el hombre en su vanidad, en su vanagloria, siempre quiere que le sirva. Pero en Cristo nosotros disfrutamos en servir a los hermanos, servir al mundo, el servir, y lo mejor de todo, sin esperar nada a cambio. Esto no es una factura política que yo te hice un favor, págamelo. No, el creyente disfruta dando, el creyente disfruta sirviendo. Dice que más bienaventurado dar que recibir. Entonces ese es el ejemplo que quiero destacar y quiero centrarme con mayor razón o como ejemplo superior en la persona de Jesucristo. Cristo es el ejemplo vivo del servicio. Y este tiempo, en este escenario mundial de muerte, de susto, de debilidad, es cuando mayormente el mundo debe ver en nosotros el espíritu de servicio. Vamos a centrarnos en el Señor Jesucristo. ¿Por qué vino Cristo al mundo? Y miren lo que dice Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre Él no vino para ser servido. No, Él no vino para eso, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino a servir. ¿Cómo se muestra nuestro Rey y Señor? Como un servidor. Imagínense cuando Cristo estemos con Él y Él sea el Rey. ¡Qué espíritu de gobernante que no se enseñorea de su cargo de Rey, sino que es un servidor! Bendito sea Cristo. ¿Para qué vino Cristo? No a ser servido, sino a servir y aún más, a dar su vida en rescate por muchos. Es decir, el servicio y sacrificio. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo, como servidores de Cristo, ¿cómo tenemos que hacer en tiempo de coronavirus? Más que nunca, ser servidor. Estar dispuesto a caminar como siervo. Y miren Mateo 9:35 dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía Cristo en sus 3 años de ministerio? 3 cosas: enseñar, predicar y sanar. Y tú y yo, como servidores, también tenemos que hacer lo mismo. Siempre hay la oportunidad de predicar el evangelio a alguien. Y si hay algún problema físico, económico, en cualquier persona, en cualquier prójimo que nos toca compartir la fe, Dios se va a glorificar en cualquier problema que haya, sea en dinero, sea en salud. Dios se va a agigantar. Así que, ¿qué hay que hacer? Ser servidor, porque Cristo no vino
a ser servido, sino a servir y a dar su vida al rescate por mucho. Y cuando uno quiere, en verdad, ser útil, sirve. El que no sirve, no sirve. Y si usted tiene un artefacto que no sirve, ¿qué le espera? A ese artefacto, la basura. El Señor nos quiere útiles. Y seguimos con el ejemplo de Cristo. Allí en el ejemplo superior del Señor Jesucristo será en la última cena. En la última cena, ya está próximo a ser arrestado, Él da el ejemplo superior de lo que significa el servirnos los unos a los otros, como cuerpo de Cristo. Es cuando más se va a revelar en nosotros, en estos tiempos de pandemia, la necesidad de amalgamarnos, de unirnos, de suplir para las necesidades del uno con el otro. Que nada, que el dedo del pie del cuerpo de Cristo no sufre, y si sufre, todo el cuerpo lo atiende. Eso es lo que el Señor quiere, un espíritu de servicio. Y vamos a ver el ejemplo del Señor. Sabiendo Jesús que, estamos hablando de Juan 13, versículo 3 al 5, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es un cuadro de humildad, porque en aquellas casas hebreas que venía alguna visita, o había lodo en las calles, o había polvo, y una de las atenciones del huésped o del hospedador, del anfitrión, era que se lavara los pies al recién llegado. Normalmente lo hacía un siervo. Era extraordinario el honor que lo hiciera el dueño de la casa. Pero Cristo, como dueño y Señor, se quita su manto de majestad y baja a lavar los pies de sus discípulos. ¡Qué belleza de líder tenemos nosotros! ¡Qué belleza de Señor! Bajarse a una condición de lavado de pies. Y sigamos leyendo el texto. Así que después, en el versículo 2 al 15, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y dice: ustedes me llaman Maestro y Señor. Y lo soy. Qué bueno. Y esto es algo tremendo, porque el Señor Jesucristo enseña su palabra como Maestro. Y después como Señor dice: obedézcanla, guarden mis mandamientos. Y si yo, el Maestro y Señor, o ahora el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, a ustedes les corresponde lavarse los pies los unos a los otros. Como iglesia de Cristo, en un solo cuerpo, olvidando denominaciones, olvidando diferencias de doctrina, somos el cuerpo de Cristo. Y todo creyente debe ser y andar y caminar como siervo. Y la primera manifestación de misericordia es con tu hermano. Eso se llama amor fraternal. En nuestra iglesia, con las casas cultos, tenemos difundidas varias casas cultos en la iglesia. Ahora que no nos tenemos una reunión física, ahora con mayor razón, esas casas cultos es la fraternidad inmediata para atender las necesidades de aquel que necesita ser atendido. Y
y satisfechas sus necesidades. Y quiero, hermanos, que caminemos como siervos, con más que nunca compartir las necesidades, compartir la mesa, que no haya ningún hermano que padezca necesidad. No, el cuerpo de Cristo es tan maravilloso y Cristo lo dota de tantas capacidades y dones. Lo dota de tantas capacidades y dones para que nosotros podamos multiplicar el amor y la fraternidad de los hermanos, y que no haya falta de nada, absolutamente nada. Y normalmente, en cualquier grupo de creyentes que haya, ahí en ese grupo, Dios manda sus dones y sus capacidades para resolver cualquier problema que tengan los hermanos, para que se laven los pies los unos a los otros. Y eso es lo que queremos. Entonces, el Señor Jesucristo dijo, así como yo lo he hecho con ustedes, hágalo entre sí. Hágalo entre sí. Todo papá, y usted sabe que padres lo saben. Todo papá le va a decir, si tu hermano pasa algún problema, respalda a tu hermano y apoya a tu hermano. El papá quiere que los hijos apoyen unos a los otros. El Padre Celestial también. Tengamos la fraternidad como en la iglesia primitiva, que compartía la comida, comían juntos, tenían sencillez de corazón, y comían en las casas. Estamos en tiempo de pandemia. Y ahora, en estos tiempos de pandemia, lo que vale es la comida, la casa, el techo, la ropa, agua, electricidad. Todas esas necesidades tienen que ser satisfechas. Ya olvídate de los lujos, ya la vanidad pasó, vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Ahora estamos como lo dice la Escritura, por el perdón suyo, que mientras que haya sustento y abrigo, estemos contentos con lo que tenéis. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Es tiempo de compartir de corazón. Ayuda a tu hermano, ayuda a tu hermano. El Señor Jesucristo, como nuestro Rey, que es el espíritu de servicio, el espíritu de humildad, el corazón abierto, se puede ver claramente el ejemplo de entrega de servicio y corazón y sacrificio en Filipenses 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir de Cristo debe ser nuestro, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no estimó mantenerse allí en su zona de trono y de reino, no estimó, sino que se despojó, se quita su manto de majestad, despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Cuál es la forma que tomó el Dios vivo, el Verbo encarnado? Siervo. Inclusive nace de una forma humillante, en un pesebre. Y su vida, a lo largo de su ministerio, no tenía dónde recostar la cabeza y es crucificado y muerto en una cruz. Solamente vino a tener un estatus económico en la sepultura. En la sepultura. ¿Qué forma tomó Cristo? Siervo. Quitemos los estatus, los currículos, la sangre azul, la posición económica, la escolaridad. Si el Rey de Reyes y Señor de Señores tomó forma de siervo, ¿cuál debe ser mi andar? ¿Cuál debe ser mi caminar? Aquí nadie tiene corona, hermano. Y aún en el Apocalipsis, aquellos que van a ser coronados se quitan las coronas y las ponen a los pies del Señor. Se sienten indignos. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente, fue siervo y manso, obedeciendo todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Es el ejemplo que tú y yo debemos seguir.
ejemplo de siervo, y un siervo obediente a lo que Dios ordena, al maestro y señor y al señor y maestro. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. En su humillación hasta el final, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. No existe nombre más grande que Cristo. Por eso que el nombre de Cristo está separado de todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Ni Abraham, ni Moisés, ni Elías, ni Eliseo. Nadie puede estar al lado de ese nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual dice la Escritura, para que en el nombre de Jesús, porque Jesús es un nombre, se doble toda rodilla, en los cielos, los ángeles y huestes espirituales, en la tierra los hombres, y debajo de la tierra los demonios, los condenados, se doble toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero ¿cuál fue el andar de Cristo? El andar del siervo. ¿Cómo debes andar tú? No, quítate la corona. No te existe. No hay superioridad. Somos hijos en igualdad de condiciones. Somos perdonados. Como somos hijos sin distinción de mujer, siervo, libre, esclavo, cultura, raza. Somos redimidos por la sangre de Jesús. ¿Y cuál es el deseo que tiene Cristo en nosotros? ¿Cuál es el deseo de Cristo? Si Él fue un servidor y Él vino a servir y no a ser servido, ¿qué desea Él de sus hijos? A ver, ¿qué desea Él? Dice la Escritura, vamos a buscar un ejemplo de sanidad. El caso de la suegra de Pedro. En Marcos 1, 30-31. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Era una fiebre como la fiebre del coronavirus. Siempre que hay fiebre, hay un germen, una bacteria, un virus. Por eso que la primera señal, cuando vas a una hora en cualquier establecimiento, te ponen el termómetro para ver si tienes fiebre. Porque si hay fiebre, hay infección. Si no hay fiebre, no hay virus. Entonces, la suegra de Pedro estaba con fiebre. Y al decir fiebre puede ser cualquier cosa fuerte. O leve también, no, pero no. Donde hay fiebre es un sensor. Y dice, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. ¿Y qué hizo ella enseguida? Y ella les servía. Una vez Cristo te salva y te sana, te redime, te perdona, te acepta como hijo, naces de nuevo, el Espíritu Santo viene a ti, eres sellado por el poder de Dios a través del Espíritu. ¿Qué te corresponde después? Servir. Servir, porque el que no sirve, no sirve. Y servir, porque cuando lleguemos al reino de los cielos, va a contar el fruto, todas las cosas que hagamos para Él. Y eso no te va a pesar. No va a pesar la cantidad de bienes que tienes en tu nombre, ni la cuenta bancaria, ni las propiedades. Va a contar todo lo que se hizo para el reino de Dios. Y el Señor, hasta un vaso de agua fría que se haya dado en su nombre, será recompensado. ¿Qué es lo que quiere Cristo de mí? Que le sirva. Eso es lo que quiere de mí, que le sirva. ¿Está sirviendo al Señor? Es un tiempo de oro. Ahora, servir en estos tiempos turbulentos. Y cuando el espíritu de servicio se tiene que acrecentar. Y dice el apóstol San Pablo. Aparte del ejemplo de Cristo, quiero dejar consignado este versículo maravilloso. Versículo que habla de la entrega del servicio de un siervo de Dios a su Señor. Veamos 2 Corintios 12, versículo 15. Y yo, dice el apóstol San Pablo, y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, aún mis posesiones, aún mis recursos, gastaré lo mío, y aún
yo mismo me gastaré como una vela, me doy enteramente, del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero es un buen ejemplo del espíritu de servicio, gastarse. Gastarse. Señor, dame vigor, dame vitalidad para servirte. Y aún cuando uno quiere servir al Señor, cuando quiere servir, dice que hasta el Señor renueva la fuerza donde no hay ninguna. Al viejo lo hace caminar como joven, con más vitalidad como joven. Porque si quieres servir, Dios te va a dar la oportunidad de servir en su cuerpo. Nadie es tan miserable que no pueda servir. El deseo de Cristo es que seamos servidores. Una vez se acercó Juan y Jacobo al Señor Jesucristo. Hay un pasaje que dice que hasta su mamá fue por delante a pedirle una posición de privilegio en el gabinete de Cristo cuando viene en su reino. Ellos no dudaban del reino de Dios. La equivocación de ellos era que tenían el concepto de posición y no de servicio. Y para tener un lugar en el reino de los cielos, de posición, tiene que ser un servidor. Y vamos a ver el texto, Marcos 10, versículo 42 al 45, dice: mas Jesús llamándolos, porque él les dijo que esa petición de estar uno a la izquierda y el otro a la derecha en el gabinete de Cristo, eso no procedía. Él dice: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. No es de extrañar que los gobernantes de las naciones no sirven, son señores de esas naciones, se enseñorean, más bien se sirven. Uno no debe estar criticando, porque desde el tiempo de Cristo los gobernantes se enseñorean, toman potestad, se sirven. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. En el reino de Cristo no es así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, uno puede querer hacerse grande entre nosotros, en el reino, entre vosotros será vuestro servidor. La única forma de hacerse grande en el reino de los cielos es ser servidor. ¿Qué significa eso? Si en una iglesia el pastor es el principal, significa que el pastor es el primer esclavo de amor en esa iglesia. Porque el que quiere ser primero tiene que ser siervo de todos. Y eso yo, en verdad, honestamente, hermano, no estamos hablando de vanagloria o adoración o jactancia. Yo les he dicho a los hermanos cuando estamos haciendo una limpieza, una mudanza, yo estoy ahí, dando mi trapeador y mi escoba y ellos ya saben que eso es normal. ¿Por qué? Porque el que quiere ser primero debe ser siervo. No tengo ningún problema. Y cuando la gente o los hermanos ven a su pastor haciendo obras humildes, todo el mundo sigue el ejemplo. El ejemplo de compartir, de un momento dado hacer cualquier trabajo rústico, no hay ningún complejo para hacerlo. Al contrario, porque el que quiere ser primero debe ser ¿qué? Servidor. Y sigue hablando el Señor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Siervo de todos. Sea grande o primero. Porque los americanos hablan del number one. Ser el primero, somos ganadores. El number one en que el reino de los cielos es ser un servidor. Y en este tiempo de coronavirus, es tiempo de servir. Miren, por ejemplo, ahora que estamos transmitiendo esto a nivel de informática, ahora resulta que ha salido un equipo
que ahora es punta de lanza, que es la parte de la informática. Nosotros lo teníamos en la iglesia antes, pero ahora ellos son los estelares, los protagonistas, los que van innovando. Y maravilloso, lo hacen desde casa, están introduciendo variantes. Y yo simplemente me someto a lo que ellos me dicen y hemos ido ahí mejorando pasito a pasito. Pero todos los que podemos colaborar, colaboremos porque hay que caminar como siervo. José de Arimatea era un hombre rico, pero era discípulo oculto de Cristo. Y cuando crucificaron al Señor, que todos sus discípulos se escondieron, él dio la cara y él pensó, esta es mi oportunidad de servir al Señor, y le pidió a Pilato el cuerpo. Nadie se atrevía a hacerlo. Pilato, considerando que era un hombre también de una condición, se lo dio para que dispusiera de él. Y José de Arimatea sepultó al Señor en una tumba que ni su familia lo había usado, totalmente nueva, porque el Señor era el que iba a usar esa sepultura. Era la oportunidad de servir. Todos tenemos que servir. Y el que no sirve, no sirve. En tiempo de pandemia, camina como siervo. En tiempo de pandemia, no esperes recibir. Da. Da. Y todos tenemos para dar. Todos tenemos para dar. Entonces, el deseo de Cristo es que seamos servidores. Que seamos servidores. Y ya finalizando, queridos hermanos, finalizando este tema tan bello del servicio en tiempos de pandemia y coronavirus. El mundo, ya no estamos hablando ahora de la fraternidad de hermanos, que tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros. El mundo necesita ver el testimonio de luz y sal. El mundo necesita ver eso. Esta es la oportunidad de oro. El Señor dijo, Mateo 5, 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Quién es la sal de la tierra, hermano? Podemos hacer un sancocho sin sal. Hasta comerse un huevo sin sal. La sal es todo. La sal es la que interviene para evitar la putrefacción de los alimentos, porque la sal era la antigua nevera o refrigeradora para preservar los alimentos. Y usted puede poner un pescado al sol o una carne al sol con sal y no hay manera que se pudra, sino un preservante. Y la única forma de preservar que este mundo no se pudra es que los hijos de Dios salen a la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Si la iglesia no influye en este mundo podrido, putrefacto, y evitar la corrupción, ¿quién lo va a hacer? Somos la sal de la tierra. Actúa, saca la sal del salero y actúa en este mundo. Si no sirve para nada, dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Los hombres tienen que tener contacto con la sal. Si ellos no sienten la sal tuya, ellos dirán, ¿esta gente para qué sirve? ¿Para qué servirán estos creyentes? Estos tipos son raros. Aquella mujer que va a la oficina, seca, seria, no le habla a nadie porque no quiere relación con el mundo, o los mundanos, o los impíos. Y en la noche va todos los días al culto. De domingo a domingo está ayunando y llorando. Pero el mundo que la rodea, donde ella debe ser sal, dirán, estos son unos marcianos esta gente. Y lo que hacen es hollar, pisar al creyente porque no entra en contacto con la tierra, con el mundo. Y además sigue diciendo el Señor Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad
ciudad está sentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre, como uno alumbra al mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos luz y sal porque los hombres tienen que ver las buenas obras, el fruto de nuestra conducta. Alumbra en tiempo de coronavirus, brilla como luminares en el mundo. Y otra vez recalcando tu amor hacia los hermanos. Acuérdate de lavar los pies de tus hermanos, de limpiar, de estar disponible. No estés encerrado en la casa, está bien que tenemos que estar encerrados, pero siempre pensando, ¿habrá algún hermano necesitado? ¿Habrá alguien que pueda yo ejercer misericordia? Involúcrate en el amor fraternal. Saca tu balde y siempre va a haber un hermano que tú le puedes servir. O bien te pueden lavar los pies a ti. Así que sigue el ejemplo de Cristo. Si yo, como maestro, como Señor y Maestro, lavé los pies a ustedes, también ustedes deben lavar los pies los unos a los otros. Dios lo bendiga, hermano. Hermano, en estos tiempos de pandemia y de coronavirus, que todo el mundo está pensando que caminando se le pega el virus y posiblemente sea así, tú te has puesto a pensar, querido amigo, que si tú murieras hoy, ¿irías al reino de los cielos? La muerte es segura, vas a morir. Y lo que aterra a la humanidad ahora mismo es que tenemos que mantenernos en casa para evitar un contagio y la muerte física. Pero ¿qué en cuanto a la muerte eterna en el infierno si no recibes el perdón del Señor Jesucristo? Si murieras hoy, ¿irías al reino de los cielos? Posiblemente seas como yo, que yo me consideraba un chico bueno, pero de acuerdo a la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie es salvo por sus propias obras, porque todos somos pecadores. Todos. Y el pecado es algo que está desde que nacemos. Y nacemos en pecado, separados de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Cristo, que fue concebido sin pecado y que vivió su vida terrenal, es el único que nos puede perdonar para nosotros tener acceso al reino de los cielos. Si tú no has abierto tu corazón a Cristo, hazlo ahora mismo. La Escritura dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación es una gracia, es un regalo. ¿Por qué? Porque nadie puede comprar la salvación. Y nadie está exento de pecado. Por eso que por gracia es un regalo de Dios. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y Cristo, las últimas palabras de Cristo fue consumado es. La palabra consumado significa la deuda ha sido pagada. ¿Qué deuda se pagó? Se pagó la deuda de tu pecado y del mío. Pero Cristo murió por el pecado del hombre. Pero el perdón de pecados y la salvación de nuestras almas solamente es posible cuando le ponemos la fe a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te invito ahora a que te arrepientas de tu pecado, porque tenemos que arrepentirnos y decirle al Señor, perdóname, Padre, todos mis pecados en esa cruz. Te invito a que te arrepientas. Y te invito a que tú confieses que Jesús murió en la cruz por tus pecados. Y le diga al Señor,
Señor, recíbeme como tu hijo o tu hija y dame el regalo de la vida eterna al creer en ti, Señor. Hazlo ahora mismo. Esta es tu oportunidad. Quizás sea el mejor tiempo para recibir a Cristo, es en el tiempo de miedo a la muerte física, sabiendo ahora que si lo recibes tienes vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Crees en Cristo? Vamos a hacerlo en oración. Así como había dos malhechores al lado de Cristo, y uno de ellos le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y un maleante que estaba bien crucificado de acuerdo a la ley romana, pero que entró al reino de los cielos por el perdón del Señor Jesús. Ora conmigo. Arrepiéntete y confiesa a Cristo conmigo. Hazlo conmigo ahora mismo. Súmate a esta oración que estoy haciendo por ti. Dale, ora conmigo. Dilo conmigo: Padre nuestro, que estás en los cielos. Yo creo de corazón que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de mi pecado, de mi maldad. Perdóname, Señor, en esa cruz. Y te pido ahora que vengas al corazón, que me recibas como hijo o hija y me des ese regalo de la vida eterna que tú das cuando creen en ti, porque es esto. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por tu sacrificio en la cruz por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios.